¿Qué tal, mis hermanos? Continuamos con estos devocionales y en el día de hoy, listos para responder, quiero hablar hoy el tema de la fe, la paciencia y la perseverancia. Son tres virtudes espirituales que hemos recibido de Cristo, y antes de comenzar a explorar o a ver qué es lo que nos quiere dar el Señor, quisiera hablar de que si tú eres un hombre o una mujer de fe, debes desarrollar la paciencia y la perseverancia. Y si tú dices que eres un hombre paciente, obviamente tienes que tener fe y tienes que tener perseverancia. Y en la vida y en todas las cosas que podamos hacer, necesitamos la perseverancia. Y para ello también vamos a requerir la fe y la paciencia. Así que estas tres virtudes, hermano, tienen que ser una constante en nuestra vida, y más como personas creyentes. Entonces, la vida nos presenta desafíos constantemente, y a veces estos son pequeños tropiezos y en otras ocasiones son obstáculos gigantes que a veces parecen hasta inamovibles. En cada situación, la forma en que respondemos define no solo el resultado, sino también nuestro crecimiento interior. Como creyentes, somos llamados a responder con las virtudes especiales que hemos recibido de la nueva vida que se nos ha impartido en Cristo, las cuales son la fe, la paciencia y la perseverancia. Entonces, vamos a desarrollar el primer punto, que es la fe. Y esta fe nos impulsa a obedecer, o la fe que nos impulsa a obedecer. La fe, recordemos, como dice en el libro de Hebreos, es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Recuerde esta palabra, convicción. ¿Tienes convicción? Tienes que saber que esa palabra, convicción, significa que estamos presos, que estamos atrapados por algo que nos ha sido dado del Señor. Así que cuando los tiempos son inciertos y las respuestas no son claras, es la fe la que nos va a permitir dar el siguiente paso. Incluso muchas veces no vamos a poder ver el camino completo, y ahí es donde debemos creer que Dios tiene un propósito para cada circunstancia de nuestra vida, y que Él está obrando incluso cuando todo parece ir en contra. Estar listos para responder con fe significa confiar en que sus planes siempre serán perfectos y que Él nos capacitará para enfrentar lo que venga. Quiero tocar hoy un tema de un hombre de la Biblia que lo llaman el padre de la fe, y es nada más ni nada menos que Abraham. Y el comienzo de Abraham es con un llamado radical que el Señor le hace, porque Él le dice ahí en Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Qué tremendo lo que Dios le desafía a ese hombre, y vemos la aceptación que tuvo Abraham, ¿verdad? La fe, porque Dios no le dio a Abraham un mapa detallado, no le dijo, mira, vas a ir por aquí y vas a llegar a tal lugar, ni tampoco le dio una fecha límite, no le dijo en un mes, en 2 meses, no. Solamente le dio a Abraham una promesa y una dirección general, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Dice en Génesis 12:4 que fue inmediata y de obediencia, porque dice Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Ves? La fe de Abraham actuó y lo hizo movilizar. Entonces, ¿cuántas veces, quisiera preguntar, cuántas veces dudamos en obedecer a Dios? Porque a veces no vemos el panorama completo y no sabemos muchas veces, y siempre será así con el Señor. Siempre hemos aprendido, Dios nos da una palabra y lo que mejor podemos hacer es obedecer. Saber y confiar que lo que Él nos ha dicho es por el bienestar nuestro. Así que la fe de Abraham, quiero decirte hoy, no estaba basada ni en la claridad de su destino, ni en la promesa, incluso que Dios le había dicho, sino que descansaba esa fe de Abraham ¿en quién? En el que le había prometido, en el que lo estaba llamando. Su fe, la fe de Abraham, estaba dispuesta a actuar, a dar el primer paso, porque él no sabía dónde iba a terminar el camino. Solo Dios le dijo, sal y ven a una tierra que yo te voy a mostrar. Para nosotros hoy, eso significa que confiar en Dios
debemos desarrollar fe porque sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Incluso cuando nuestros propios planes terrenales no son ciertos o no tenemos una esperanza de vida o no hay un porvenir. Y en este día yo quiero preguntarte una pequeña reflexión. ¿A cuál tierra te está llamando Dios a dejar o a ir? Incluso si no tienes los detalles, ¿estás dispuesta a obedecer por fe, confiando en su guía? Contestémonos esas preguntas hoy, reflexionemos. Si Dios nos ha hecho un llamado, a veces Dios nos va a pedir que dejemos cosas, que incluso la tierra, el lugar o que nos vayamos a mover. La fe, dice la palabra, que la fe sin obras es muerta. Muchas veces la fe nos va a tener que movilizar, es acciones, es accionar, es movernos. Entonces, ¿estamos dispuestos a obedecer cuando el Señor nos llame, cuando el Señor nos pida? Reflexionemos hoy en eso. Ok, ahora desarrollemos el segundo punto, la paciencia. La paciencia. Una paciencia que nos va a sostener en el tiempo. Y quiero hablarte de esta virtud porque me llama la atención que es algo que el mundo de hoy no tiene. La paciencia es una virtud escasa. Nosotros queremos hoy todo ya, inmediato, y a veces lo queremos trasladar a lo espiritual y realmente así no funciona. Dios tiene que desarrollar en nosotros paciencia. La paciencia no es simplemente esperar pasivamente. Bueno, yo me siento aquí y soy paciente. No. Debemos tener una actitud de esperanza y confianza mientras esperamos que la voluntad de Dios se manifiesta en nuestra vida. A menudo nuestras oraciones no son respondidas en nuestro tiempo, sino en el tiempo perfecto de Él. Él sabe cuándo nos va a dar las cosas, cuándo nos va a responder. Las oraciones que hemos hecho, solamente quiero dejarte dicho, nunca se caerán. Todas nuestras oraciones tendrán respuesta, pero serán en el tiempo perfecto de Él. La paciencia nos va a enseñar a depender de Dios y a entender que su tiempo siempre es mejor que el nuestro. Tenemos que aprender a responder con paciencia y esto significa a veces resistir la tentación de adelantarnos. A veces queremos forzar las cosas o a veces tendemos a desanimarnos cuando los resultados no llegan tan rápido así como deseamos. Tenemos que entender que la paciencia es un acto de profunda confianza en su soberanía y eso tiene que ser desarrollado en nuestra vida. Tenemos que aprender a desarrollar y tenemos que pedirle al Señor que esa paciencia que ya está en nosotros se comience a desarrollar y que comencemos a tener esa misma confianza. Miremos algo, Dios le prometió a Abraham un hijo, pero Dios no le cumplió al otro día o al otro año. Dice que le dijo que le iba a dar una descendencia numerosa y que sería tan grande como las mismas estrellas del cielo. Y sin embargo, esta promesa, ¿cuánto tardó? Dice que décadas en cumplirse. Abraham y Sara envejecieron y la esperanza humana se desvaneció. Hubo momentos de duda, incluso hubieron intentos humanos por ayudar a Dios por cumplir su promesa. ¿Te ha pasado a veces que queremos ayudar a Dios y en esos intentos nuestros muchas veces fracasamos, nos tropezamos, nos golpeamos, pero debemos aprender a ser pacientes y confiar de que Dios cumplirá su promesa en nosotros? ¿Recuerdas a Ismael? Bueno, Ismael fue una ayuda de Abraham y hasta el día de hoy ese error, ese intento humano por querer ayudar a Dios, vemos los conflictos en el Medio Oriente a causa de Ismael y espero que tú puedas confiar en el Señor para que no nos nazca un Ismael que fue engendrado en la carne y no fue en el espíritu. Ok, la fe de Abraham fue probada y fortalecida. La Biblia dice en Génesis 15:6 que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Finalmente, a los 100 años de edad, Isaac nació.
¿Cuánto tiempo transcurrió desde la promesa hasta el cumplimiento de ella? Fueron décadas, como he dicho, y a veces nosotros pretendemos que sea inmediato, que sea a los 10 minutos, a los 5, al otro mes. No. Con Dios esto no funciona y debemos acomodarnos al tiempo. Usted dice, pero el tiempo está pasando, ya tengo 40, 50, 60 años. No importa, ten paciencia. Aprende a desarrollar la confianza en el Señor, que eso tarde o temprano tú lo verás con tus ojos una realidad. Verás la fidelidad de Dios y esa paciencia en nosotros desarrollará, ¿sabes?, un carácter que honrará a Dios y nos preparará para recibir sus bendiciones en su tiempo. Y para este segundo punto quería dejarte una reflexión, o que podamos reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida te encuentras esperando una promesa de Dios? Puede ser en lo económico, puede ser una esposa, un esposo, un trabajo, incluso en el mismo ministerio. Ten paz, ten paciencia, no te muevas por tus propios medios. Descansa, porque la obra Dios la cumplirá. El que comenzó la buena obra la cumplirá en ti. Y cómo también podríamos cultivar una paciencia activa, confiando en su tiempo perfecto. Podemos hoy mirar esta pequeña reflexión y decir, ¿cómo puedo yo en mi vida desarrollar una paciencia activa? Porque hay una paciencia que es inactiva, que es solamente sentarme a esperar, pero es una paciencia activa. Como dice la palabra, que Abraham decía, los saludaba, esperaba, se fortalecía en fe, en esperanza y contra esperanza. Allí podemos desarrollar esa paciencia, confiando que el tiempo de Dios es mucho mejor que nuestro propio tiempo. Y por último, quiero hablar de la perseverancia. Una perseverancia que nos va a fortalecer, como dice la misma palabra, a persistir. La perseverancia es una determinación inquebrantable de seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de que tenga situaciones, de que tenga problemas, de que a veces las cosas no tienen salida, debemos determinarnos a persistir. Y yo quiero darles aquí un testimonio de la perseverancia. Muchas veces yo tengo que reconocerlo en mi fe. He querido y me he visto en situaciones donde he querido a veces renunciar, bajar los brazos, tirar la toalla y decir, basta, ya no más. Y esto no quiere decir que yo no haya nacido de nuevo o que tú no tengas al Espíritu viviendo en ti. Simplemente es la acción de nuestra humanidad. Muchas veces vemos hombres de Dios que fueron llevados al límite, pero ellos se levantaron, perseveraron. Muchas veces estos hombres quisieron y le pidieron a Dios que quitara su vida, pero no. El Señor volvió y les habló, los levantó, los alimentó, y estos hombres pudieron, al igual que yo he visto, cómo el Señor ha obrado y cómo el Señor con sus lazos de amor me ha vuelto a traer. Las veces que yo he querido renunciar no ha sido pública, pero ha sido allí en mi lugar donde le he dicho, Señor, estoy cansado, estoy agotado, no veo, pero el Señor, Él ha levantado o Él ha encendido ese fuego en mi corazón nuevamente, y lo único que he tenido que hacer es agachar mi cabeza, recibir y decirle, ok, Señor, vamos adelante. Y ¿saben qué? Esto me ha ayudado a perseverar, a persistir. Y nosotros como hombres y mujeres de fe debemos persistir en las cosas espirituales. A veces habrá momentos que nuestra paciencia será llevada al límite y el cansancio nos va a abrumar y la duda intentará arraigarse y muchas veces vamos a querer rendirnos, pero no. La perseverancia y Dios mismo nos impulsará a levantarnos una y otra vez, a seguir orando, a seguir creyendo y a seguir trabajando hacia el propósito de Dios para nuestra vida. Habrá una recompensa, mis amados hermanos. La perseverancia también es la capacidad de mantenernos siempre firmes en la fe, a pesar de las adversidades, los desafíos y las contradicciones que podamos tener. Debemos seguir adelante, un paso a la vez. Incluso cuando el camino es oscuro, como Abraham,
Muchas veces seremos probados, pero en esas pruebas donde nuestra fe se va a pulir y seremos auténticos. La perseverancia nos enseñará a depender completamente de Dios y a entender que su propósito se cumplirá. No importa cuán difícil parezcan las circunstancias. Así que sigamos perseverando. Una pregunta para reflexionar en este día. ¿Qué desafíos o pruebas te están tentando a renunciar? ¿Qué es lo que te está llevando hoy al límite de tu fe? Llevemos eso en oración al Señor y digámosle: Padre, abramos nuestro corazón y digámosle: no puedo, no resisto, no aguanto, ¿qué hago? Ayúdame, Señor. Y tú vas a ver cómo el Señor te va a fortalecer en esos momentos. Bien, mis hermanos, para concluir este lindo tema que hoy hemos hablado, listos para responder con fe, con paciencia y con perseverancia, quiero decir algo: esto no es una tarea fácil, requiere comunión constante con Dios. Tenemos que ser renovados por su palabra y que nuestro espíritu esté dispuesto a ser guiado por Él. Pero cuando vamos a estar cultivando diariamente estas virtudes en nuestros corazones, nos vamos a convertir en un testimonio vivo de su poder y de su amor. No importa lo que la vida nos depare, podemos enfrentar cada desafío, cada situación con la confianza de que Él nos va a sacar adelante. Mis hermanos, Dios les bendiga en este día y estemos siempre listos para responder en fe, paciencia y perseverancia.